Hola, tengo 68 años y vivo en Guadalajara. A las 5 de la mañana, un policía tocó a mi puerta y me mostró una fotografía que destruyó 42 años de matrimonio. En esa imagen estaba mi esposo, el hombre con quien había compartido toda mi vida adulta, abrazado a otra mujer como si fuera su esposa. El oficial solo me dijo: señora, no viva con ese hombre. Durante 14 meses descubrí que mi marido llevaba una doble vida, con otra familia en California, con otros hijos que nunca supe que existían. Hoy estoy aquí porque ya no tengo miedo de la verdad, porque sé que hay mujeres allá afuera que quizás están siendo engañadas igual que yo, y si mi historia puede ayudarlas a abrir los ojos, entonces habrá valido la pena cada lágrima. Si te conmueve lo que estoy a punto de contarte, te pido que dejes tu comentario, que le des like y te suscribas a este canal. ¿No sabes cuánto necesito saber que no estoy sola en esto? Me llamo Rosa María Delgado, tengo 68 años, y vivo en Guadalajara desde que nací. Durante 42 años creí que conocía cada secreto, cada suspiro, cada verdad del hombre que dormía a mi lado. Hoy les voy a contar una historia que me destroza compartir, pero que necesito sacar de mi pecho como quien saca una espina enterrada profundo. ¿Alguna vez han sentido que su vida entera fue construida sobre arena? ¿Que cada recuerdo feliz era en realidad una mentira perfectamente actuada? Yo sí. Y todo comenzó una mañana de febrero cuando alguien tocó mi puerta. Eran las 5 de la mañana. Acababa de peinarme frente al espejo de la sala, como hago cada día antes de preparar el café. Me gusta verme arreglada desde temprano, es una costumbre que mi madre me enseñó. El aroma del café de olla con canela y piloncillo ya empezaba a llenar la cocina cuando escuché los golpes en la puerta. Firmes, serios, insistentes. Abrí esperando tal vez al vecino don Mateo, que a veces viene por azúcar. Pero era un oficial de policía, uniformado, con cara seria. Su placa brillaba bajo la luz del amanecer que apenas empezaba a iluminar nuestra calle en la colonia Chapalita. «¿La señora Rosa María?», preguntó con voz profesional pero no hostil. «Sí, soy yo». ¿Pasó algo? Mi corazón empezó a latir más rápido. ¿Mis hijos? ¿Mis nietos? ¿Un accidente? ¿Su esposo está en casa? Sí, está dormido. Llegó anoche de su viaje de negocios a San Diego. Va cada mes, ¿sabe? Tiene una empresa de importación, y el oficial me interrumpió levantando la mano. Sus ojos mostraban algo que no pude descifrar entonces, pero ahora reconozco como lástima. Señora, necesito hablar con usted a solas. ¿Podemos salir un momento? Salí al porche, cerrando la puerta detrás de mí. El aire fresco de febrero me golpeó la cara. Podía oler las gardenias del jardín de la vecina, ese aroma dulce que siempre me ha gustado. Pero esa mañana, hasta las flores me parecieron amargas. Señora, dijo el oficial con voz más baja, no puedo darle detalles de una investigación en curso, pero necesito advertirle algo. No viva con ese hombre. Me reí. Sí, me reí nerviosamente, como cuando alguien dice algo tan absurdo que tu cerebro no puede procesarlo. ¿Perdón? ¿De qué habla? Mi esposo sacó una fotografía de su carpeta y me la mostró. Mis manos temblaron al tomarla. En la imagen estaba Roberto, mi Roberto, abrazado a otra mujer frente a una casa que nunca había visto. Ambos sonreían como una pareja feliz, como nosotros sonreíamos en las fotos de nuestro aniversario. La fecha impresa en la esquina era de 3 semanas atrás, cuando él supuestamente estaba en reuniones de negocios. Esta foto fue tomada en Chula Vista, California, continuó el oficial. No puedo decirle más, pero esta advertencia es extraoficial. Soy padre de familia, señora, y si fuera mi madre, querría que alguien le dijera. Me dio su tarjeta y se fue. Yo me quedé ahí, parada en mi porche, sosteniendo esa fotografía como si quemara. ¿Cuánto tiempo estuve así? No lo sé. Podían haber sido minutos u horas. El sol ya estaba más alto cuando finalmente entré. Roberto seguía dormido, roncando suavemente como siempre. Me senté en la orilla de la cama y lo observé. Este hombre que roncaba con la boca ligeramente abierta, que tenía una cicatriz en el hombro de cuando se cayó de niño, que sabía exactamente cómo me gustaba mi chocolate caliente en las noches frías. ¿Quién era realmente? Guardé la fotografía en el fondo de mi cajón de ropa interior, entre los camisones que ya no uso pero que guardo por costumbre. Durante el desayuno,
Preparé sus chilaquiles verdes favoritos con crema y queso fresco. Él sonrió, me agradeció, me preguntó cómo había dormido. Bien, mentí por primera vez en 42 años de matrimonio. Y así comenzó mi vida dividida en dos, la mujer que sonreía y preparaba comida y atendía su casa, y la detective que empezaba a buscar la verdad en cada cajón, cada bolsillo, cada palabra maldicha. Esa noche, mientras él veía las noticias, yo miraba la fotografía escondida en mi mano bajo la mesa. La mujer en la imagen se parecía a mí, más o menos mi edad, cabello gris, sonrisa tranquila. ¿Cuánto sabía ella? ¿Era víctima o cómplice? Y la pregunta que más me atormentaba, ¿cuántas otras fotografías existían que yo no había visto todavía? Durante la primera semana después de la visita del policía, me volví una extraña en mi propia casa. Cada objeto familiar ahora escondía potencialmente un secreto. El escritorio de Roberto donde siempre hizo su contabilidad. Su closet lleno de trajes que yo misma planchaba con tanto cuidado. Su mesita de noche con la lámpara que le regalé en nuestro aniversario número 20. ¿Saben lo que es más doloroso de una traición? No es el acto en sí, sino la forma en que contamina cada recuerdo hermoso que tienen. Cada vez que él me decía, te quiero, al salir de viaje, ¿era mentira? Cada regalo que traía de San Diego, ¿venía en realidad de otra vida que yo desconocía? Es como si alguien hubiera echado tinta negra en el álbum de fotos de tu vida entera. Empecé a observarlo diferente. Notaba cosas que antes pasaba por alto. Cómo guardaba su celular con la pantalla hacia abajo. Cómo a veces se quedaba viendo el techo de madrugada, como si cargara pensamientos pesados. Como sus viajes de negocios siempre duraban exactamente una semana, ni un día más ni menos. Demasiado perfecto. Demasiado calculado. Una tarde, mientras él dormía la siesta después de comer, entré a su oficina. Mi corazón latía tan fuerte que temía despertarlo. Empecé a revisar los cajones del escritorio. Facturas, contratos, papeles de importación. Todo parecía normal hasta que encontré una cajita de madera barnizada escondida detrás de unos libros de contabilidad. Dentro había una segunda cartera. Una cartera de piel café que nunca le había visto usar. La abrí con manos temblorosas. La identificación mostraba su foto, pero el nombre era diferente, Roberto Mendoza Sánchez en lugar de Roberto Delgado Márquez. La dirección era en Chula Vista, California. El mismo lugar de la fotografía. Tuve que sentarme. Las piernas no me sostenían. ¿Quién era este hombre? ¿Cuál era su verdadero nombre? ¿Y yo quién era para él? ¿Su esposa o simplemente otra mentira en su colección? Saqué mi celular y fotografié todo antes de devolver la cartera exactamente donde la encontré. Mis manos temblaban tanto que tuve que tomar 3 fotos para que una saliera clara. Después salí de la oficina y fui a la cocina a preparar té de manzanilla, como si nada hubiera pasado, como si mi mundo no se estuviera desmoronando pieza por pieza. Esa noche, durante la cena, lo observé comer los tacos dorados que preparé. Masticaba despacio, comentaba sobre el sabor de la salsa verde, me preguntaba por las vecinas del edificio. Actuaba tan normal, tan él mismo. Y yo también actué. Sonreí, asentí, le serví más agua de Jamaica. 2 actores en una obra que solo yo sabía que era ficción. ¿Estás bien, Rosa?, me preguntó de repente. Te veo distraída. Solo cansada, respondí. La edad, ya sabes. Se rió. No digas eso. Estás más hermosa que nunca. ¿Cómo podía decir esas palabras con tanta naturalidad? ¿Le decía lo mismo a la otra mujer? ¿Usaba las mismas frases, los mismos gestos aprendidos en 4 décadas de engaño perfecto? A los pocos días hice algo que nunca imaginé hacer, espiar su computadora. Una noche que salió a comprar tortillas a la esquina, encendí su laptop. Necesitaba una contraseña. Intenté fechas de cumpleaños, aniversarios, nombres de los nietos. Nada funcionaba. Entonces recordé su cuaderno de contabilidad viejo que guardaba en el librero. A veces anotaba números y códigos ahí. Fui corriendo, lo abrí, y ahí estaba, una serie de números escritos con lápiz en la última página. Los probé con el corazón en la garganta. La computadora se abrió. Lo que encontré me dejó helada. 2 carpetas principales. Una decía México y otra Estados Unidos.
Abrí la de Estados Unidos primero. Había documentos fiscales, contratos, estados de cuenta bancarios. Todo a nombre de Roberto Mendoza Sánchez. Fechas que se remontaban a 20 años atrás. 20 años. No era un error reciente, no era una aventura pasajera. Era una vida completa, paralela, meticulosamente organizada. Abrí la carpeta de México. Ahí estaban nuestros documentos, la casa, las cuentas, los negocios. Todo separado, todo perfectamente compartimentado. Como si hubiera construido dos mundos en contenedores diferentes que nunca debían tocarse. Escuché sus pasos en la escalera. Cerré todo rápidamente, apagué la computadora, y cuando entró con la bolsa de tortillas calientes, yo estaba sentada en el sofá leyendo una revista de cocina como si nada. Ya están las tortillas, mi amor, dijo besándome la frente. Gracias, susurré, sintiendo que ese beso en la frente quemaba como hierro candente. Pasé noches enteras sin dormir después de descubrir esa computadora. Me levantaba a las 3 de la mañana y me sentaba en la cocina, tomando té de tila que ya no me calmaba nada. ¿Cuántas noches había hecho lo mismo mientras él viajaba, creyendo que trabajaba duro para nuestra familia? Ahora cada recuerdo venía envenenado con la pregunta, ¿dónde estaba realmente? ¿Con quién? Roberto notó mi insomnio. Deberías ver a un doctor, me dijo una mañana mientras desayunábamos pan dulce con café. Tal vez necesitas algo para dormir mejor. Qué irónico. El causante de mi insomnio sugiriéndome medicamentos para dormir. Tomé una decisión que nunca pensé tomar, necesitaba ver con mis propios ojos esa otra vida. Pero, ¿cómo? No podía simplemente viajar a California sin levantar sospechas. Entonces recordé a mi prima Estela, que vive en Tijuana desde hace años. La llamé. Prima, necesito quedarme contigo unos días, le dije tratando de sonar casual. Quiero visitar la frontera, ya sabes, hace tanto que no voy. Estela, bendita sea, no hizo preguntas. Siempre fuimos cercanas. Claro que sí, Rosa. Cuando quieras. Mi casa es tu casa. Le dije a Roberto que visitaría a Estela por una semana. Puso cara de sorpresa. ¿Sola? ¿No quieres que te acompañe? No, necesitas trabajar. Además, será cosa de mujeres. Ya sabes, chismes de primas. Aceptó sin insistir mucho. Demasiado fácil. Eso también me dolió. El viaje en autobús a Tijuana fue largo. 26 horas mirando por la ventana, viendo pasar pueblos, montañas, desiertos. Llevaba conmigo la fotografía del policía y la copia de la identificación falsa de Roberto. Mi equipaje era ligero, pero mi corazón pesaba toneladas. Estela me recibió con abrazos y pozole recién hecho. Su casa olía a cilantro y cebolla, olores que normalmente me hacen feliz, pero esa noche solo me revolvieron el estómago. «Te ves mal, prima», me dijo mientras cenábamos. «¿Qué pasa realmente?» Y entonces se me salieron las lágrimas. Lloré como no había llorado en décadas. Le conté todo, el policía, la foto, la cartera, la computadora. Ella me escuchó en silencio, sosteniendo mi mano entre las suyas. «Vamos a encontrar la verdad», me dijo con firmeza. «Pero primero, come». La verdad se enfrenta con el estómago lleno. Al día siguiente, Estela me acompañó a Chula Vista. Cruzamos la frontera como turistas. Mi corazón latía como tambor mientras el oficial de inmigración revisaba mi pasaporte. ¿Y si Roberto estaba ahí en ese momento? ¿Y si nos topábamos con él en la calle? Encontramos la dirección de la identificación. Era una casa modesta en un vecindario tranquilo, con jardín bien cuidado y flores en las ventanas. Había un auto en la entrada. Mi auto. Bueno, no exactamente mi auto, pero el mismo modelo y color del que Roberto decía tener para los viajes de trabajo. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Estela. «Toco la puerta», dije con una valentía que no sentía. «¿Estás segura?» No, no estaba segura de nada. Pero necesitaba saber. Necesitaba ver su cara. Necesitaba confirmar que no estaba volviéndome loca, que todo esto era real y no producto de mi imaginación paranoica. Toqué el timbre. Se escuchó música dentro, algo de Sinatra. Roberto siempre decía que odiaba a Sinatra.
Otra mentira. La puerta se abrió. Una mujer de mi edad, cabello gris recogido en coleta, usando un delantal con flores. Se parecía a mí. No físicamente, pero en ese aire de señora tradicional que cuida a su casa y a su familia. ¿Sí?, preguntó con sonrisa amable. Mi voz tembló. Disculpe, estoy buscando la calle Oak. ¿Sabe dónde queda? Oh, está 2 calles más abajo a la izquierda. ¿Es su primera vez en el vecindario? Sí, vine a visitar a una amiga. Qué bien. Este es un barrio muy tranquilo. Vivo aquí con mi esposo hace 20 años ya. Él trabaja en importaciones, viaja mucho a México, pero cuando está en casa, disfrutamos mucho la paz de este lugar. 20 años. Las palabras me golpearon como bofetadas. 20 años de mentiras tan perfectas que ni siquiera yo, que dormía a su lado, las había detectado. Qué bonito, logré decir con voz que no parecía mía. Gracias por la información. Regresé a donde Estela me esperaba. Mis piernas temblaban tanto que casi no podía caminar. ¿Qué pasó?, preguntó alarmada. Tiene otra esposa, Estela. Otra vida completa. 20 años. Me abrazó ahí mismo, en la calle, mientras yo lloraba en su hombro. Algunos transeúntes nos miraban con curiosidad, pero no me importó. Mi vida tal como la conocía había terminado. El viaje de regreso a Guadalajara fue un torbellino de emociones. Pasé de la tristeza a la rabia, de la rabia a la confusión, de la confusión a una determinación fría que nunca había sentido antes. Estela me había ayudado a procesar el shock inicial, pero ahora necesitaba decidir qué hacer con esta información que me quemaba por dentro. Roberto me recibió en la puerta con flores. Gardenias, mis favoritas. Te extrañé, dijo besándome la mejilla. El mismo beso que probablemente le daba a ella. Yo también, mentí, tomando las flores que de repente me parecían manchadas de engaño. Durante las siguientes semanas, caí en una rutina extraña. Por fuera, todo era normal, preparaba comida, limpiaba la casa, atendía a Roberto como siempre. Por dentro, estaba construyendo un plan. Porque algo había quedado claro en mi mente, no podía simplemente confrontarlo y ya. Necesitaba protegerme, entender la magnitud completa de su traición, y asegurarme de no quedar en la ruina si esto explotaba. Fue mi amiga Lupita, de la parroquia, quien sin saberlo me dio la pieza que faltaba. Estábamos tomando café después de misa cuando mencionó casualmente que su sobrina era abogada especializada en derecho familiar. ¿En serio?, pregunté, tratando de sonar casual. ¿Y atiende casos complicados? Todos los casos son complicados, Rosa. Pero sí, de todo. ¿Por qué? ¿Conoces a alguien que necesite ayuda? Una amiga, mentí. Una amiga que está en una situación difícil. Me dio el contacto. Licenciada Patricia Moreno. Llamé desde el teléfono público de la esquina, sin usar mi celular. Ya me estaba volviendo precavida. La oficina de la licenciada Moreno estaba en un edificio moderno del centro. Ella era una mujer de unos 40 años, seria pero con ojos amables. Le conté todo, mostrándole las fotos que había tomado, los documentos que había copiado. Escuchó en silencio, tomando notas. Cuando terminé, suspiró profundo. Señora Rosa, tengo malas noticias, dijo con voz suave pero firme. ¿Ustedes se casaron por la iglesia solamente? Sí, fue una boda tradicional hermosa. Toda mi familia estuvo ahí, mariachis, banquete en el jardín de mi madre. ¿Por qué? ¿Tienen acta de matrimonio civil? Mi estómago se encogió. Roberto dijo que los trámites civiles los haríamos después, que era más fácil así. Pero luego, nunca lo hicimos. Él siempre decía que era lo mismo, que estábamos casados ante Dios y eso era lo que importaba. La licenciada me miró con lástima. Señora Rosa, legalmente usted no está casada. No tiene derechos automáticos sobre propiedades o bienes compartidos, aunque haya vivido con él 40 años. El mundo se detuvo. No solo me había engañado con otra mujer, otra vida, otra identidad. También me había dejado legalmente desprotegida todos estos años. Pero hay maneras de protegerla, continuó la abogada. Necesitamos documentar todo, construir un caso de concubinato de buena fe, demostrar su contribución a la economía familiar.
¿Usted trabajó durante el matrimonio? Vendía mis bordados en las ferias locales. Dulces tradicionales también. Cocadas, alegrías, palanquetas. Con ese dinero ayudaba con gastos de la casa. Nunca pensé que necesitaría probarlo. ¿Tiene recibos? ¿Testigos? ¿Cuentas bancarias propias? Tengo una cuenta de ahorro pequeña que Roberto no conoce. Ahí guardé el dinero de mis ventas durante años. Y sí, muchas vecinas pueden testificar que vendía en las ferias. Perfecto. Eso nos ayuda. Ahora, señora Rosa, necesito preguntarle algo importante. ¿Qué es lo que usted quiere? ¿Venganza? ¿Dinero? ¿Justicia? ¿Cierre? Me quedé callada. ¿Qué quería? Durante semanas había estado en modo de supervivencia, solo acumulando información. Pero, ¿cuál era mi objetivo final? Quiero la verdad, dije finalmente. Quiero que él admita lo que hizo, frente a nuestra familia, a nuestros hijos. Quiero que todos sepan quién es realmente. Y sí, quiero lo que me corresponde por 40 años de mi vida entregados a un fantasma. La licenciada asintió. Entonces tenemos trabajo que hacer. Necesitaremos al menos 3 meses para construir un caso sólido. ¿Puede mantener la normalidad en casa ese tiempo? Pensé en todas las noches que ya había mantenido la máscara puesta. 3 meses más. Podía hacerlo. Sí, respondí. Puedo hacerlo. Salí de esa oficina con un plan, con dirección, con propósito. Ya no era solo la esposa engañada llorando en la cocina a medianoche. Era una mujer preparándose para la batalla. Los siguientes meses fueron los más extraños de mi vida. Vivía 2 realidades simultáneas, en una era Rosa la esposa devota, en la otra era Rosa la detective. Cada día era un performance cuidadosamente ejecutado mientras por dentro documentaba, fotografiaba, guardaba evidencias. Contraté a un investigador privado con el dinero de mis ahorros secretos. Se llamaba Ernesto Vargas, un hombre serio de unos 50 años que tenía oficina en ambos lados de la frontera. Me costó casi todos mis ahorros de años vendiendo dulces y bordados, pero lo necesitaba. No podía hacer todo sola. Señora Rosa, me dijo en nuestra primera reunión, lo que usted me está pidiendo requiere trabajo binacional. Será caro. No me importa, respondí. Necesito saber todo. Le di toda la información que tenía, nombres, direcciones, fechas, fotos. Él tomó notas profesionalmente, sin juicios en su rostro. Supongo que había visto casos peores. Mientras Ernesto trabajaba, yo seguí mi propia investigación en casa. Me volví experta en revisar bolsillos de traje sin dejar rastro, en memorizar contraseñas observando sus dedos en el teclado, en interpretar cada gesto, cada palabra maldicha. Una tarde, mientras Roberto dormía, encontré su celular desbloqueado sobre la mesa de la sala. Nunca lo dejaba así. Era mi oportunidad. Con manos temblorosas, abrí su WhatsApp. Había un contacto guardado como Oficina SD. Los mensajes eran recientes. Te extraño, mi amor. Ya pronto vuelvo a casa. ¿Cómo están los niños? Niños. Había más hijos. Tuve que sentarme. Respirar profundo. No podía desmayarme ahí. No podía revelar que sabía. Tomé fotos rápidas de la conversación con mi propio celular y dejé el suyo exactamente como estaba. Esa noche, durante la cena de pozole que preparé, lo observé comer como si nada. ¿Cómo podía tener el estómago para comer mientras llevaba una doble vida tan elaborada? ¿No lo comía la culpa? Aparentemente no. Las semanas pasaron. El Día de las Madres fue especialmente doloroso. Nuestros hijos vinieron a visitarme con los nietos. Roberto actuó como el padre y abuelo perfecto. Cortó el pastel, tomó fotos, abrazó a todos. Y yo sonreí en cada foto mientras pensaba, ¿lo harán también del otro lado? ¿Celebrarán el Mother's Day con ella? Ernesto me llamó a principios de junio. Señora Rosa, necesitamos reunirnos. Tengo el informe completo. Nos vimos en un café lejos de mi vecindario. Ernesto puso un sobre grueso sobre la mesa. Lo abrí con el corazón acelerado. Fotografías. Muchas fotografías.
Roberto con ella en el supermercado. Roberto con dos jóvenes que claramente eran sus hijos. Roberto en celebración de Thanksgiving, sonriendo bajo decoraciones otoñales. Roberto en una fiesta de 4th of July con banderitas estadounidenses. Roberto llevando a un perro a caminar. Un perro. Teníamos gatos en Guadalajara porque él decía ser alérgico a los perros. Hay más, dijo Ernesto. Documentos financieros. Tiene cuentas bancarias separadas en ambos países. Propiedades. En California es dueño de la casa donde vive con ella. También tiene un departamento de inversión. Aquí en México, aparte de la casa donde usted vive, tiene 2 locales comerciales que renta. ¿2 locales? ¿Cuáles? En la Minerva. Según los registros, la renta la recibe directamente en una cuenta que usted probablemente desconoce. Mi cabeza daba vueltas. ¿Cuánto dinero había escondido? ¿Cuántas propiedades? ¿Cuántas vidas diferentes? ¿Ella sabe de mí?, pregunté. No lo creo. Al igual que usted, parece vivir en ignorancia. Él ha construido 2 mundos completamente separados, con identidades legales diferentes, documentos diferentes, vidas diferentes. Es impresionante en su complejidad, para ser honesto. ¿Qué más encontró? Ernesto sacó más papeles. Los hijos del otro matrimonio. Roberto Jr., de 32 años, ingeniero. Y Michelle, de 28, maestra. Ambos viven cerca de sus padres. Tienen perfiles en redes sociales donde claramente aparecen con su padre en diferentes celebraciones familiares. Vi las fotos de esos jóvenes. Hermanos de mis hijos que nunca se habían conocido. Familias que existían en universos paralelos. El negocio de importación es real, continuó Ernesto, pero él usa diferentes nombres y registros en cada país. Técnicamente está cometiendo fraude fiscal y documental. Lo que no sé es cómo ha logrado mantener esto por 20 años sin ser descubierto. Porque es muy cuidadoso, dije amargamente. Muy, muy cuidadoso. Guardé el sobre en mi bolsa. Pagué a Ernesto el saldo restante. Al salir del café, caminé sin rumbo por el centro durante horas, solo pensando. Roberto había construido una máquina de engaño tan perfecta que durante 2 décadas nadie la había detectado. Hasta ahora. La vida tiene maneras extrañas de acelerar decisiones que uno viene posponiendo. Yo había acumulado montañas de evidencia durante meses, pero algo me detenía de dar el siguiente paso. Miedo quizás. O la esperanza absurda de que todo fuera un malentendido gigante que de alguna forma podría explicarse. Entonces llegó septiembre. Nuestra hija Claudia anunció que vendría de Monterrey con los nietos por una semana. Una visita sorpresa para celebrar el cumpleaños de Roberto. Mi corazón se hundió. ¿Cómo iba a mantener la farsa con mis nietos ahí, con mi hija observando todo con esos ojos que heredó de mí, esos ojos que siempre podían detectar cuando algo andaba mal? Claudia llegó un viernes por la tarde con mis 2 nietos, Sebastián de 12 años y Valeria de 9. Los recibí con abrazos apretados, tratando de absorber su inocencia antes de que el mundo de nuestra familia se derrumbara. Roberto llegó del trabajo y actuó como el abuelo perfecto. Levantó a Valeria en brazos, le preguntó a Sebastián sobre la escuela, besó a Claudia en la frente. ¿Cómo podía ser tan buen actor? ¿O realmente sentía amor por nosotros y de alguna manera justificaba su doble vida? El sábado preparé una carne asada familiar. El patio olía a mezquite y cilantro. Roberto manejaba las parrillas como siempre, con su delantal que decía, el rey del asador, que los niños le habían regalado años atrás. Reíamos, comíamos, parecíamos la familia perfecta de Postal. Entonces sucedió. Sebastián estaba jugando con su videojuego cuando la batería se acabó. Abuelo, ¿puedo usar tu celular un momento?, preguntó. Solo para terminar el nivel. Roberto, distraído por las costillas en la parrilla, le lanzó su teléfono. Claro, mijo, la contraseña es 9423. Mi sangre se heló. Nunca me había dicho su contraseña. En todos estos años. Sebastián empezó a jugar, pero después de unos minutos dijo, abuelo, ¿te está llegando un mensaje? Sí. ¿De quién? Sebastián miró la pantalla. Dice, Oficina SD. ¿Qué es eso?
El tiempo se detuvo. Roberto palideció. Yo traté de mantener la calma. Dámelo, mijo, dijo Roberto con voz tensa, quitándole el teléfono bruscamente. Pero Sebastián, con la curiosidad inocente de un niño de 12 años, había alcanzado a leer parte del mensaje. Dice algo de extrañarte y qué. Sebastián, lo cortó Roberto con voz dura. No leas mensajes ajenos. Es de mala educación. El niño se asustó. Nunca había escuchado a su abuelo hablarle así. Claudia notó la tensión. ¿Papá? ¿Qué pasa? Nada, dijo Roberto recuperando la compostura. Solo mensajes del trabajo. Ya saben cómo son los clientes, nunca descansan. Pero Claudia me miraba a mí. Y yo sabía que ella sabía que algo andaba mal. Las madres e hijas compartimos un idioma silencioso. Ella veía en mi cara que había algo más. Esa noche, después de que todos se durmieron, Claudia tocó la puerta de mi habitación. Roberto estaba en la ducha. Mamá, susurró, ¿qué está pasando? Me derrumbé. No podía más. Ya no podía actuar. Me quedé callada, pero mis lágrimas hablaron por mí. Mamá, me estás asustando. ¿Qué es? Tu padre. Empecé, pero no pude terminar. ¿Cómo le dices a tu hija que su padre, el hombre que la cargó en brazos cuando nació, que fue a sus recitales de ballet, que lloró de felicidad en su boda, es un fraude? Dime, insistió ella, tomando mi mano. Escuchamos el agua de la ducha cerrarse. No había tiempo. Después, susurré. Mañana. Te lo explicaré todo mañana. El domingo por la mañana, mientras Roberto llevaba a los nietos al parque, le conté todo a Claudia. Le mostré las fotos, los documentos, el informe del investigador. Ella no lloró. Se quedó en shock absoluto, procesando cada palabra como si le estuviera hablando en un idioma extranjero. No puede ser, repetía una y otra vez. Papá no. Él no haría eso. Lo sé, mi amor. Yo tampoco podía creerlo. Aún ahora, sabiendo todo, parte de mí espera despertar de esta pesadilla. ¿Qué vas a hacer? Esa era la pregunta del millón. ¿Qué iba a hacer? Voy a confrontarlo, dije con una firmeza que no sabía que poseía. Pero de la manera correcta. Quiero que toda la familia esté presente. Quiero que admita lo que hizo. Mamá, eso va a destruir a todos. Ya estamos destruidos, Claudia. Solo que todavía no lo saben. Ella me abrazó. Lloramos juntas. Y en ese momento, tuve una aliada. Ya no estaba sola. Después de que Claudia regresó a Monterrey llevándose a los nietos y 1000 preguntas en la cabeza, quedé sola nuevamente con Roberto y con mi secreto cada vez más pesado. Pero ahora había cambiado algo, ya no estaba completamente sola en esto. Mi hija sabía. Y ella, con su furia protectora de madre que ve a su propia madre sufrir, se volvió mi cómplice en planear el siguiente paso. Fue Claudia quien sugirió la idea que yo había estado evitando por meses. Me llamó una noche mientras Roberto miraba el fútbol en la sala. Mamá, dijo con voz decidida, necesitas contactar a la otra mujer. ¿Estás loca? ¿Para qué? Porque ella también es víctima. Y porque si van a confrontarlo, es más poderoso si lo hacen juntas. La idea me aterraba y me atraía por igual. ¿Qué le diría? ¿Cómo reaccionaría? Pero Claudia tenía razón. Si esta mujer en California también vivía en la ignorancia, merecía saber la verdad. Pasé semanas debatiendo cómo hacerlo. Finalmente, decidí escribir una carta. Sí, una carta física, antigua, pero parecía más apropiado que un mensaje frío por internet para destruir la vida de alguien. Escribí y reescribí esa carta probablemente 20 veces. ¿Cómo empiezas? Estimada señora, su esposo también es mi esposo. Sonaba absurdo. Al final, opté por la simplicidad. Señora Mendoza, no nos conocemos, pero compartimos algo más que un vecindario. Compartimos a un hombre que nos ha mentido a ambas durante años. Roberto Delgado Márquez, quien usted conoce como Roberto Mendoza Sánchez, ha mantenido 2 familias simultáneas por más de 20 años. Yo soy Rosa María, su esposa en México. Adjunto pruebas de lo que digo.
lo siento profundamente, pero merecemos ambas conocer la verdad. Incluí copias de fotografías, documentos, el informe del investigador. Lo mandé por correo certificado a la dirección en Chula Vista. Después esperé. 1 semana. 2 semanas. Nada. Quizás no lo recibió. Quizás lo tiró pensando que era un fraude. Quizás ya lo sabía y decidió ignorarlo. Estaba perdiendo la esperanza cuando, un martes por la tarde, mi celular sonó con un número desconocido de Estados Unidos. Señora Rosa, dijo una voz femenina temblorosa en español con acento americano. Mi corazón dejó de latir. Sí, soy yo. Habla Margaret Mendoza. Recibí su carta. Silencio. ¿Qué dices en un momento así? Dos mujeres que nunca se han visto, conectadas por la traición de un hombre que amaban. Necesito saber, continuó ella con voz quebrada, si esto es cierto. Si las fotos son reales. Si usted... Es todo cierto, la interrumpí suavemente. Lamento que sea cierto, pero lo es. La escuché llorar del otro lado de la línea. Yo también lloré. Dos extrañas llorando juntas a través de fronteras, idiomas, vidas completamente diferentes unidas solo por un engaño monumental. Yo no sabía, sollozó Margaret. Pensé que viajaba tanto por trabajo. 20 años. Dios mío, 20 años y nunca sospeché. Yo tampoco. 42 años para mí. También nunca sospeché. Hablamos durante 2 horas. Ella me contó su versión, cómo conoció a Roberto en San Diego cuando él empezó su negocio de importación allá. Cómo se enamoró de este mexicano trabajador y carismático. Cómo se casaron en una ceremonia pequeña en Las Vegas. Cómo tuvieron 2 hijos. Como él siempre viajaba, de vuelta a México por negocios, pero ella nunca cuestionó porque traía dinero y parecía amarla. Yo le conté mi versión, la boda tradicional, nuestros 3 hijos, la vida en Guadalajara, las décadas de rutina y normalidad que ahora se revelaban como mentiras cuidadosamente construidas. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó finalmente. No lo sé, admití. Parte de mí quiere confrontarlo, gritarle, hacer que sufra como nosotras estamos sufriendo. Pero otra parte solo quiere desaparecer y nunca verlo otra vez. Yo quiero que admita lo que hizo, dijo Margaret con voz firme. Quiero que nuestros hijos sepan la verdad. Quiero que pierda todo, como nosotras hemos perdido. Y ahí nació la idea. Si íbamos a confrontarlo, lo haríamos juntas. En territorio neutral. Con testigos. Sin escapatoria. El cumpleaños de mi suegra es en diciembre, dije pensando rápido. Va a cumplir 80 años. Roberto no puede faltar a eso, sería imperdonable en nuestra familia. Será en Guadalajara, en casa de mi cuñada. Toda la familia estará ahí. ¿Me está invitando al cumpleaños de su suegra para destruir a su esposo? A nuestro esposo, la corregí. Y sí. Ella se rió. Una risa amarga, rota, pero risa al fin. Está bien. Ahí estaré. Colgamos. Me quedé sentada con el teléfono en la mano, procesando lo que acababa de hacer. Acababa de planear la destrucción pública del padre de mis hijos, del abuelo de mis nietos, del hombre con quien había compartido casi medio siglo de vida. ¿Era venganza? ¿Era justicia? ¿Era simple necesidad de verdad? Probablemente las 3 cosas. Esa noche, Roberto llegó a casa con chocolates. Te vi triste estos días, dijo. Pensé que esto te animaría. Tomé los chocolates, le di las gracias, los puse en la alacena. Eran mis chocolates favoritos, de la tienda francesa del centro. Él recordaba ese detalle después de 40 años. ¿Cómo concilias eso con un hombre que te traiciona tan profundamente? No lo sé. Honestamente, todavía no lo sé. Los 2 meses entre esa llamada con Margaret y el cumpleaños de mi suegra fueron los más largos de mi vida. Cada día era un acto de balance imposible, mantener la normalidad mientras preparaba la explosión que destruiría esa normalidad para siempre. Claudia vino a visitarme en octubre. Necesitaba decirle sobre Margaret, sobre el plan. Salimos solas a caminar por el parque metropolitano, lejos de oídos indiscretos. ¿Estás segura de esto, mamá?, me preguntó, genuinamente preocupada.
Una vez que lo hagas, no hay vuelta atrás. Ya no hay vuelta atrás desde que el policía tocó mi puerta, hija. Esto solo es el final inevitable. ¿Los hermanos saben? Me mordí el labio. Ahí estaba el dilema. Tenía 3 hijos, Claudia, Roberto Jr. y Carmen. Solo Claudia sabía la verdad. ¿Debía decirles a los otros antes? ¿O dejar que se enteren junto con todos? No saben, admití. Y creo que debe ser así. Si les digo antes, podrían confrontar a Roberto y arruinar el plan. O peor, podrían no creerme y pensar que estoy inventando cosas. Mamá, van a estar destrozados. Ya lo están. Solo que todavía no lo saben. Claudia me abrazó en medio del parque. Estaré ahí contigo, mamá. Pase lo que pase. En noviembre, ayudé a mi cuñada Beatriz a organizar la fiesta del cumpleaños de doña Elena, mi suegra. 80 años merecían una celebración grande. Reservamos el jardín de su casa, contratamos mariachis, ordenamos el pastel de 3 pisos de la pastelería francesa que ella amaba. Beatriz comentó que extraño era que yo estuviera tan involucrada en la organización. Normalmente Roberto maneja estas cosas, dijo curiosa. Quiero que sea especial, respondí, omitiendo que quería que fuera especial por razones que ella no imaginaba. Coordinar con Margaret fue complicado. Hablábamos por teléfono cada semana, afinando detalles. Ella volaría a Guadalajara el día antes de la fiesta. Le reservé un hotel cerca. Nos veríamos por primera vez la mañana del cumpleaños, antes de ir juntas a la confrontación. ¿No tienes miedo?, me preguntó en una de nuestras llamadas. Estoy aterrada, admití. ¿Y tú? También. Pero también estoy furiosa. Y la furia es más fuerte que el miedo ahora mismo. Entendía perfectamente lo que decía. La licenciada Moreno, mi abogada, también estaba preparando documentos. En cuanto confrontáramos a Roberto, yo iniciaría proceso legal para asegurar mis derechos sobre propiedades y compensación. Margaret haría lo mismo en Estados Unidos. Teníamos toda la evidencia necesaria, fotos, documentos, el informe del investigador, registros bancarios. Roberto no tendría escapatoria. La semana antes de la fiesta, Roberto estuvo especialmente cariñoso. Me traía café en la cama, me preguntaba cómo estaba, me tomaba la mano mientras veíamos televisión. Era como si sintiera que algo iba a cambiar, aunque no supiera qué. Una noche, mientras cenábamos sopa de tortilla en la cocina, me dijo algo que casi me rompe. Rosa, ¿sabes que eres lo mejor que me ha pasado en la vida? Lo miré fijamente. ¿Lo dices en serio? Completamente. Sé que a veces viajo mucho, que no estoy presente todo lo que debería. Pero quiero que sepas que te amo. Siempre te he amado. ¿Cómo responde una a eso cuando sabe la verdad completa? ¿Cuándo sabe que esas mismas palabras probablemente se las ha dicho a otra mujer? Quise gritarle, acusarlo ahí mismo. Pero no podía. Todavía no. Yo también te amo, mentí, sintiendo las palabras como ceniza en mi boca. El día antes de la fiesta apenas dormí. Revisé todo 1000 veces. El plan era simple. Margaret llegaría temprano a la fiesta, mezclándose con los invitados como una conocida de la familia de California. Cuando todos estuvieran reunidos, después de cantar las mañanitas y partir el pastel, yo pediría la atención de todos. Entonces ambas revelaríamos la verdad juntas. La mañana del cumpleaños, me encontré con Margaret por primera vez en el lobby de su hotel. Nos reconocimos inmediatamente, aunque nunca nos hubiéramos visto. Hay algo en los ojos de alguien que ha sido traicionado de la misma manera que tú. Nos abrazamos sin palabras. 2 mujeres de casi 70 años, de mundos diferentes, unidas por un dolor compartido. ¿Lista?, me preguntó. No, admití. Pero lo haremos de todos modos. El jardín de la casa de mi cuñada Beatriz lucía hermoso. Guirnaldas de papel picado de colores brillantes colgaban entre los árboles, las mesas estaban cubiertas con manteles de flores bordadas, y el aroma del pozole, los tamales y el mole llenaba el aire. Los mariachis afinaban sus instrumentos en una esquina. Era el escenario perfecto para una celebración familiar tradicional. O para un ajuste de cuentas. Llegué temprano con Roberto para ayudar con los últimos preparativos. Él estaba de buen humor,
bromeando con los mariachis, probando la comida, abrazando a su madre que radiaba felicidad por tener a toda su familia reunida. Mi estómago estaba hecho un nudo. ¿Realmente iba a hacer esto? ¿Destruir este momento para esta mujer de 80 años? Pero entonces recordé, él había destruido primero. Yo solo estaba revelando lo que él había ocultado. Margaret llegó alrededor de las 2 de la tarde, cuando ya había bastante gente. Nadie notó particularmente su presencia entre tantos invitados. Se mezcló discretamente, tomó un vaso de agua de Jamaica, se paró cerca del jardín observando todo. Nuestras miradas se cruzaron. Ella asintió levemente. Ya no había vuelta atrás. Roberto estaba platicando con sus hermanos cerca de la mesa de regalos cuando sus ojos casualmente se posaron en Margaret. Vi el momento exacto en que la reconoció. Su cara palideció. El vaso de cerveza casi se le cae de las manos. Se quedó paralizado, como animal atrapado en faros de auto. Margaret caminó lentamente hacia él. Yo me acerqué desde el otro lado. Nos encontramos los tres en el centro del jardín, mientras alrededor de nosotros la fiesta continuaba ajena a lo que estaba a punto de explotar. Roberto, dijo Margaret con voz firme. Él miraba entre las dos, su cerebro claramente tratando de procesar cómo era posible que sus dos mundos hubieran colisionado. Margaret, ¿qué? ¿Cómo? Tartamudeó. Creo que es hora de que hablemos, dije yo. Los tres. Frente a todos. Rosa, no, susurró el desesperado. Por favor. No aquí. No ahora. Podemos hablar en privado, ¿puedo explicar? ¿Explicar? Interrumpió Margaret. ¿Explicar 20 años de mentiras? ¿Explicar 2 familias completas? La gente empezó a notar la tensión. Las conversaciones se fueron apagando. Los mariachis dejaron de tocar. Todo el jardín gradualmente se fue quedando en silencio mientras todos nos miraban, el hombre entre 2 mujeres claramente furiosas. Claudia se acercó rápidamente. Mamá, ¿qué pasa? Lo que tenía que pasar, hija, respondí con voz que temblaba pero no se quebraba. Mi suegra, doña Elena, se acercó apoyándose en su bastón. ¿Roberto? ¿Qué está sucediendo? Roberto trataba de recuperar la compostura, buscando una salida, una explicación, cualquier cosa. Pero estaba acorralado y lo sabía. Doña Elena, dije dirigiéndome a mi suegra con respeto, lamento arruinar su fiesta. Pero hay algo que toda la familia necesita saber. Rosa, por favor, suplicó Roberto. Esta es Margaret Mendoza, continué, ignorándolo. Es la esposa de Roberto en California. Tienen 2 hijos juntos. Han estado casados 20 años. El silencio que siguió era tan denso que podías cortarlo. Nadie se movía. Nadie respiraba. Eso es ridículo, dijo Roberto tratando de sonar ofendido. Esta mujer está loca. Rosa, ¿qué te ha hecho pensar? Tengo pruebas, lo corté, sacando una carpeta de mi bolsa. Fotografías. Documentos. Registros bancarios. 2 identidades completas. Roberto Delgado Márquez aquí. Roberto Mendoza Sánchez allá. Durante 20 años nos has mentido a todos. Margaret sacó su propia carpeta. Yo también tengo pruebas. Certificado de matrimonio. Fotos familiares. Todo. Los hermanos de Roberto se acercaron. Mi hijo Roberto Jr. gritó, papá. Dile que están mintiendo. Pero Roberto no podía. La verdad estaba ahí, expuesta bajo el sol brillante de diciembre, imposible de negar. Es verdad, susurró finalmente, mirando al suelo. Es todo verdad. Doña Elena se tambaleó. Beatriz tuvo que sostenerla. Mi hija Carmen empezó a llorar. Los nietos miraban confundidos, sin entender completamente pero sintiendo que algo terrible estaba pasando. ¿Cómo pudiste?, preguntó Beatriz, la hermana de Roberto. ¿Cómo pudiste hacerle esto a Rosa? ¿A mamá? ¿A todos nosotros? Roberto levantó la mirada. Sus ojos estaban rojos. No lo sé, dijo con voz quebrada. Empezó como, conocí a Margaret en un viaje. Me enamoré. Pero también amaba a Rosa, a mis hijos aquí. No pude elegir.
Entonces pensé que podía tener ambas vidas. Y entre más tiempo pasaba, más difícil era parar. Se volvió mi realidad. Tu realidad, exploté finalmente. Nuestra realidad era la mentira. 42 años de mi vida basados en engaños. ¿Y los míos?, agregó Margaret. Mis hijos crecieron con un padre de medio tiempo y nunca supieron por qué. La familia exploró en preguntas, acusaciones, gritos. Doña Elena lloraba en brazos de Beatriz. Mis hijos me rodearon, aturdidos pero protegiéndome. Los hijos de Margaret, que habían venido con ella y esperaban afuera, entraron al jardín ante el ruido. Y ahí estábamos, dos familias completas, frente a frente por primera vez, unidas solo por el hombre que las había traicionado a ambas. Los meses después de esa tarde de diciembre fueron los más difíciles de mi vida. La confrontación pública desató un huracán de emociones, consecuencias legales y reorganización familiar que parecía no tener fin. Pero también trajo algo inesperado, claridad. Por primera vez en 42 años, vivía en la verdad completa. Roberto se mudó a un departamento pequeño. Ninguna de las dos familias quiso recibirlo. Inició terapia, según me contaron mis hijos, tratando de entender cómo había llegado a ese punto. Yo no sentía lástima por él. Mi capacidad de sentir algo por ese hombre se había agotado. Los procesos legales fueron complicados. La licenciada Moreno trabajó incansablemente para asegurar mis derechos. Como Roberto y yo nunca nos casamos civilmente, técnicamente yo no tenía derecho como esposa, pero logramos probar concubinato de buena fe y mi contribución económica a través de los años. La casa de Guadalajara, que originalmente había sido de mis padres, volvió a estar a mi nombre. También recibí compensación por los años invertidos. Margaret enfrentó batallas similares en California. Nos mantuvimos en contacto, unidas por la experiencia compartida. Es extraño cómo puedes desarrollar una amistad con alguien que técnicamente fue tu rival, aunque ninguna lo supiera. Hablábamos cada semana, comparando notas legales, consolándonos mutuamente en los días oscuros. Lo más doloroso fue ver a mis hijos procesar la traición. Roberto Jr. inicialmente se negó a creer, después se enojó conmigo por hacer el asunto público, finalmente colapsó en mi sala llorando como niño pequeño por el padre que pensó conocer y que resultó ser un extraño. Carmen cayó en depresión y necesitó terapia. Claudia, que ya sabía la verdad, se volvió mi roca. Los nietos también sufrieron. Sebastián, que había sido quien accidentalmente disparó el inicio del fin con ese mensaje en el celular, se sentía culpable. Tuve que explicarle una y otra vez que él no había hecho nada malo, que la verdad eventualmente sale a la luz. Doña Elena, mi suegra, murió 3 meses después de la confrontación. Los doctores dijeron que fue el corazón, simple vejez. Pero yo sé que fue el corazón roto. 80 años de vida terminaron con la imagen de su hijo favorito destruida. Roberto lloró en el funeral como no lo había visto llorar nunca. Parte de mí sintió algo. No perdón, pero quizás reconocimiento de que él también había perdido mucho. Lo que me salvó fue el trabajo. Siempre había vendido mis bordados y dulces en ferias locales, pero ahora lo convertí en algo serio. Con el dinero de la compensación legal, abrí una pequeña tienda cooperativa con otras mujeres de la comunidad. Tradiciones de Rosa se especializó en bordados artesanales, dulces tradicionales y clases de cocina mexicana. La tienda se volvió mi refugio. Cada cocada que preparaba, cada puntada que bordaba, era un acto de reconstrucción. No solo de mi vida, sino de mi identidad. Por 40 años había sido la esposa de Roberto. Ahora era simplemente Rosa. Y estaba aprendiendo quién era esa Rosa. Una tarde, 6 meses después de la confrontación, Claudia vino a visitarme a la tienda. Traía a Sebastián. Abuela, dijo el niño tímidamente, hice algo para ti. Me mostró un álbum de fotos que había creado. Tenía fotos nuestras, yo con mis hijos, con mis nietos, en las ferias vendiendo mis productos, en la inauguración de mi tienda. Fotos donde yo aparecía sin Roberto. Para que recuerdes quién eres, explicó Sebastián. No la abuela triste, sino la abuela fuerte. Lloré abrazándolo. Este niño de 12 años entendía algo que me había costado 68 años aprender, que nuestra identidad no depende de quien nos acompaña, sino de quienes somos cuando estamos solos. Margaret también encontró su camino.
Abrió un programa de apoyo para mujeres en situaciones de bigamia y fraude matrimonial en San Diego. Me invitó a dar charlas cuando visitaba California. Era extraño, pero liberador, compartir nuestra historia para ayudar a otras. Roberto intentó acercarse varias veces. Cartas, mensajes a través de los hijos, apariciones en la tienda. Yo mantuve mi distancia. No por odio, eventualmente el odio se gastó, sino porque simplemente ya no tenía espacio en mi vida para él. Un año después de todo, en diciembre nuevamente, hubo una pequeña reunión familiar para recordar a doña Elena. Roberto vino. Fue incómodo, tenso, pero todos sobrevivimos. Mis hijos están aprendiendo a tener algún tipo de relación con él, cada uno a su ritmo. Yo lo saludé cortésmente y me fui temprano. No necesito más que eso. Hoy, 2 años después de que el policía tocó mi puerta, vivo en mi casa de Guadalajara rodeada de bordados, olores de canela y piloncillo, y la certeza de que elegí la verdad sobre el confort. Duele todavía. Algunos días más que otros. Pero es un dolor limpio, no la agonía envenenada de vivir en mentiras. Las mujeres de mi generación fuimos criadas para mantener la paz, para guardar secretos, para proteger la imagen familiar. Pero también somos más fuertes de lo que nadie imagina. Podemos sobrevivir la destrucción de nuestros mundos y construir nuevos sobre verdades sólidas. ¿Perdoné a Roberto? No lo sé. El perdón es complicado. Pero lo solté. Y eso, he descubierto, es diferente y quizás más importante. Mi historia no tiene un final feliz tradicional. No me volví a casar. No recuperé los años perdidos. Pero encontré algo que no sabía que necesitaba, mi propia voz, mi propia fuerza, mi propia verdad. Y cada mañana, cuando me peino frente al espejo antes de preparar mi café con canela y piloncillo, la mujer que me devuelve la mirada es alguien a quien finalmente reconozco y respeto. No la esposa perfecta. No la víctima destruida. Solo Rosa. Y eso, después de todo, es suficiente. A las mujeres que lean o escuchen esta historia y que están viviendo sus propias verdades ocultas, sé que es aterrador. Sé que enfrentar la verdad puede sentirse como morir. Pero del otro lado de ese miedo está la libertad. Y la libertad, aunque solitaria, es infinitamente mejor que la compañía construida sobre mentiras.